Hola, buenas noches. Les doy la bienvenida a este espacio, nuestro segundo directo acerca de la temática de salud mental. Hoy vamos a estar hablando acerca de la ansiedad. Vamos entonces a estar hablando acerca de este tema. Hay un invitado, un amigo, hermano, familia muy querido que va a estar acompañándonos. Como les dije la vez pasada, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy médico, de vaina soy teólogo y no manejo a profundidad esta temática, por eso invito a personas que realmente sí las manejan, que han estudiado para esto, que Dios les ha dado la oportunidad de capacitarse también para ayudarnos a cada uno de nosotros a comprender estos temas que tal vez pueden convertirse en temas difíciles, en temas complicados, en temas que se nos salen de las manos. Le doy la bienvenida a quienes se están conectando, también a quienes van a ver esta transmisión o este video en diferido, y les doy la bienvenida y les agradezco por estar observando esto. Yo sé que pueden estar haciendo cualquier otra cosa, pueden estar haciendo, no sé, viendo televisión, compartiendo con otra persona, tal vez durmiendo, no sé, haciendo cualquier cosa, pero han sacado el espacio para estar acá con nosotros, para unirse a esta iniciativa. Vamos entonces a darle un tiempo a Rafael para que él se conecte por acá. Estoy esperándolo. Apenas se conecte, eh, le, le damos paso, lo presentamos y comenzamos entonces en este tiempo. Gracias de nuevo por conectarse. Como pueden escuchar, tengo la voz extrañísima, pero es porque estoy pasando por una gripa y bueno, de todo hay que pasar. Entonces ya está por acá Rafa, vamos a darle la entrada. Ok, ok. Ya se está conectando aquí. Vamos a esperar que Instagram haga su magia. Hola Rafa, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos. Gracias por aceptar la invitación. Aquí Gracias. cuadro esto aquí, un momentico. Gracias por aceptar la invitación. Yo sé que puedes estar haciendo cualquier otra cosa, pero sacaste el tiempo para acompañarnos. Gracias, Rafa. Bueno, Gracias. como les decía, él es Rafael Mercado Pereira, un amigo. Desde hace más de 10 años somos amigos. Él es psicólogo y lo más importante es el papá de la sobrina mía, la sobrina más linda de este mundo, y es tío de mi hija. Y no somos hermanos. Ustedes saquen allí entonces qué somos. Entonces, gracias Rafa por aceptar la invitación, gracias por estar abierto a compartir lo que has aprendido durante estos años de tus estudios, de tu experiencia. Gracias por ello. No sé si quieres presentarte un poco, decir que has estudiado y esas cosas, o lo dejamos así. No, más bien, comencemos, que este tema es bastante interesante, de mucha pertinencia. Creo que nos ven muchos jóvenes y hay de pronto, una tendencia generalizada a pensar muchas cosas de la ansiedad sobre este tema que es bastante, digamos, concurrido. Entonces vamos a iniciar. Prefiero que iniciemos y ahí vamos hablando y conversando al respecto. Ok, iniciemos por el principio, pues desde la perspectiva psicológica, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad, digamos que es una manifestación que se da a nivel fisiológica, a nivel psicológica, emocional y también a nivel social. Ya es una manifestación que nos ayuda a adaptarnos. Es una respuesta adaptativa frente a algo que nos parece o es un peligro. ¿Ya? Hay peligros reales y hay peligros percibidos. Y ante estos peligros reales o percibidos, es una respuesta a la ansiedad para adaptarnos ante ellos. ¿Ya? Esa es la ansiedad. No es en su esencia algo patológico, como muchos creen y como muchas personas de pronto profesan. La ansiedad, a decir verdades, tiene muchos aspectos positivos porque, como te digo, es adaptativa. Gracias a la ansiedad nosotros podemos tener una predisposición frente
al peligro que evita que caigamos en ese peligro y nos dañe. Entonces, eso es la ansiedad como tal. Podríamos decir entonces que la ansiedad es un buen regalo cuando se utiliza para los fines que debería. Así, totalmente. Es una Ok. herramienta maravillosa, así es. Entonces, regularmente, ¿qué desencadena la ansiedad como una patología? ¿O cuándo, en qué momento se convierte la ansiedad, este regalo precioso de supervivencia que tenemos, cuándo se convierte en una patología? Bueno, como todo en la vida, hay momentos, digamos, en que nuestra mente nos juega una mala pasada. Yo les hablaba de que habían peligros reales y hay peligros percibidos. Estos últimos, un peligro real es que, no sé, tú vayas por un precipicio y temas del precipicio. Eso es un peligro real porque debes estar atento y caminar con cuidado, porque si te caes, lógicamente vas a sufrir daño. Ya cuando hablamos de percibido, hay una cuestión bastante grande de varios factores, ¿ya? Y es allí donde en ocasiones esa construcción errada de peligro frente a situaciones eh, desencadena todo este tipo de manifestaciones fisiológicas, psicológicas, emocionales, sociales de la ansiedad. Es decir, que se vuelve patológica la ansiedad cuando eh, llegan estas manifestaciones, estos síntomas, digamos que imprevistamente y en momentos en los cuales no hay peligros realmente que te puedan dañar. Allí se vuelve patológica porque eh, no estás o no está la ansiedad cumpliendo ese factor o ese papel adaptativo típico de ella, sino que son los síntomas que te sacan de ese día a día los que llegan. ¿Ya? Ahí se vuelve patológica la ansiedad. Gracias, interesante, interesante. Pero ven acá, ¿la ansiedad ataca a un grupo etario en particular, es decir, a los niños, a los adultos, o no tiene que ver con nada? Eso es la ansiedad patológica. Sabemos que la ansiedad como mecanismo de supervivencia, pues es inherente al ser humano, me imagino que desde que nace, no Así, sé, pero esta patología, ¿cuándo se manifiesta más? ¿En qué grupo etario se manifiesta más? Según lo que has podido conocer. exclusividad, lógicamente no. O sea, todas las enfermedades, eh, tanto emocionales, tanto en la personalidad o de formas cognitivas, estos trastornos no tienen ningún tipo de exclusividad con algún grupo etario. No, no, eso es imposible. Siempre que el ser humano tenga un campo de acción, estará eh, la ansiedad como patología posible, ¿ya? Posible. Entonces es imposible que sea exclusivo de un grupo etario. Hay situaciones, más bien, situaciones que son más propensas y digamos que condiciones que son más propensas o son mayor factor de riesgo para la ansiedad que otras, que es distinto. ¿Ya? Por ejemplo, eh, cuando sufres eventos traumáticos, si por ejemplo sufres un atraco, que es muy normal acá en Latinoamérica, en Colombia, esta inseguridad tan grande genera muchos problemas de ansiedad debido a este tipo de problemáticas sociales, ¿ya? Pero imagínate, pueden atracar a un joven, pueden atracar a un adulto mayor, pueden atracar a los mismos ladrones, los atracan, o sea, no es exclusiva de ningún grupo etario. Ok. Bueno, tú hablabas ahorita de algunos síntomas que se presentaban o que se pueden evidenciar cuando ya la ansiedad se está convirtiendo en patológica. Me gustaría que pudieras ampliar un poquito más cuáles son esos síntomas, cómo podemos nosotros reconocer esos síntomas de que ya estamos pasando de una ansiedad, ¿cómo podríamos decirlo? Normal, una ansiedad como mecanismo de defensa regalado por el simple hecho de ser humanos, regalado por Dios. Nosotros creemos que Dios nos creó, regalado por Dios para defendernos, para preservarnos a cuando ya
se vuelve una patología que nos hace daño y puede hacer daño a nuestro entorno? Bueno, mira, es bastante, digamos, o sea, bastante evidente este conjunto de síntomas con respecto a la ansiedad, debido a que, como tú bien decías, hay una ansiedad, o la ansiedad en sí es natural, y tenemos esos síntomas creo que todos los días. Todos los días probablemente y posiblemente podríamos sentir o tener síntomas ansiosos. Cuando ya es patología, eh, se evidencia en tres grandes grupos. A nivel físico, a nivel psicológico, cognitivo y a nivel conductual. ¿Ya? A nivel físico, sudoración excesiva, taquicardias, tensión muscular, eh, digamos que podría también ser la falta de sueño, de conciliar el sueño, pesadillas, ese tipo de manifestaciones físicas, fisiológicas, son típicas de la ansiedad. A nivel cognitivo, miedo, digamos que recurrente a que algo te va a pasar, algo malo te va a pasar, pensamientos catastróficos. Es decir, imagínate, o sea, si tú sufres de ansiedad generalizada, de trastorno de ansiedad generalizada, un viaje para ti es bastante complicado, ¿ya? Porque crees que te puede pasar algo, que el miedo, que lo que te va a suceder es inminente, que te va a pasar algo realmente. Eh, entonces es complicado eso. Y también a nivel cognitivo, pensar que te puedes volver loco, que te puedes psicotizar. Es muy normal que una persona con trastornos de ansiedad, con crisis de ansiedad, piense que puede caer en desprenderse de la realidad y volverse loco, como popularmente pues se dice, ¿no? Y ya por último, a nivel conductual, evitar las salidas solo. Es muy normal que una persona con problemas de ansiedad evite salir solo porque teme que algo le pase y que alguien no lo socorra en ese momento. También teme de en ir a lugares muy concurridos. Eh, por lo general también comen mucho o dejan de comer. También. Entonces, ese tipo de síntomas a nivel conductual se dan mucho cuando hay un problema de ansiedad. Wow. Entonces, yo califico en algunos. A mí me da Estamos, pavor estar donde hay mucha gente. sí, exacto, pero es como lo que te decía, hay miedo, hay peligros percibidos. Con esto del COVID, imagínate, tú salías Ah, en cuarentena y era percepción de miedo arriba, o sea, los estados de alerta tuyo estaban siempre arriba porque lógicamente la percepción debido a esa pandemia del peligro eh, era complicado, incluso yo creo que muchos quedamos con secuelas de siempre cuando vamos a cruzar al lado de alguien, como que hacerlo con cuidado y no respirar. Entonces todo era ansiedad, sí me explico, pero es, como te digo, en ese caso si hay un peligro latente que es percibido también, pero que es real también. Entonces la ansiedad te ayuda a mantener la distancia, cubrirte bien la boca, lavarte las manos, todo eso, a todo eso te ayuda la ansiedad. uy, entonces la ansiedad, pues, puede salvar vidas cuando es bien utilizada, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Yes. Tú hablaste ahorita de en torno a lo psicológico, sí, a lo mental, podríamos llamarlo, de esa percepción, ese sentido de percibir de que uno se está como perdiendo, como que está perdiendo la mente, como que se está volviendo loco. ¿Es posible que la ansiedad genere otro trastorno que pueda desencadenar otro trastorno peor? Bueno, mira, la ansiedad hace un tiempo ya se convirtió en un trastorno como tal. Anteriormente,
digamos que se tomaba como un síntoma. Y de hecho es un síntoma de muchas enfermedades, eh, tanto en la personalidad como en el estado de ánimo, ¿ya? Pero digamos que es un síntoma que se ha convertido en un trastorno como tal. No hay hasta la fecha, digamos que algo que lo relacione con, como si fuera un factor desencadenante de otras enfermedades. Quizás se relaciona un poco con el pánico y con los trastornos de pánico, pero yo creo que también va relacionado con la ansiedad directamente, se equiparan directamente. ¿Ya? Y, Ok, ajá, continúa. no, 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 tranquilo, dale, dale. No, no, dale, listo. Ahora que tú hablabas acerca de los síntomas, tanto físicos como, como conductuales, como mentales, como psicológicos y todo eso, Has se me hecho. viene a la mente los salmistas. Uno lee en la Biblia los salmos y uno ve personas ansiosas, ¿cierto? Personas que miran sus circunstancias y que parece que estuvieran, no sé, tuvieran esa dificultad, esa percepción de miedo, tal vez real, tal vez supuesto, y que lo exteriorizan, ¿cierto? Eh, ¿Por qué me interesa el tema de la ansiedad y por qué quería hablarlo con una persona que estuviera metida en esta rama? Bueno, ya lo dije la vez pasada, lo que pasó con mi mamá haciendo esa arqueología mental, me di cuenta que ella vivía eso. Pero a veces nosotros satanizamos esto y no nos damos cuenta que en la escritura se ven un sinnúmero de emociones. Si uno mira los salmos, uno ve ahí personas ansiosas, uno ve personas depresivas, deprimidas y todo eso, ¿cierto? Sí, es más, uno mira los salmos y ve un sinnúmero de emociones y parece que nosotros quitáramos lo humano de nosotros mismos. Y ahora que tú dices que la ansiedad es un regalo para preservar, para cuidarse, para estar alerta, en la misma naturaleza, o Dios a través de la misma naturaleza nos los dio, se me viene eso a la memoria. ¿Por qué nosotros satanizamos tanto estas cosas, cierto? Y no te estoy haciendo la pregunta, estoy haciendo una pregunta retórica, porque sé que cada persona tendrá sus razones para satanizar o no satanizar, para no satanizar, pero es curioso que en la escritura nos está mostrando que sí, hay episodios de ansiedad y algunos dirán, no, pero este Armando, ¿cómo va a meter y a decir que existía ansiedad en esa época? Pues que no existiera el término, que no se haya acuñado, que no se hayan hecho los estudios, no quiere decir que no existiera, ¿cierto? No estoy cometiendo ningún anacronismo, toca meter presión con palabras que rimbombantes, no estoy cometiendo ningún anacronismo, eso existe desde que somos humanos, entonces esas expresiones se ven, se ven allí. Gracias por traerme eso a la mente. Bueno, hablamos acerca de los síntomas, hablamos acerca de que la ansiedad no es un desencadenante de otros trastornos, sino que es un trastorno en sí, pero ¿cómo podemos combatir desde nuestra cotidianidad esa ansiedad patológica? ¿Qué consejos nos podrías regalar? Bueno, Antes de que nos digas, pues a nosotros nos dicen mucho, oremos, ayunemos, estudiemos la Biblia, hagamos vigilia, eso está bien, pero hay veces que eso no nos ayuda en el sentido cuando ya esto es una patología, cuando ya se ha convertido en una enfermedad. Es como decirme a mí, ahora que estoy con esta gripa así, Armando, solo ora y ayuna. Yo sé que el Señor lo puede hacer, ojo, no estoy poniendo, como digo, no estoy poniendo en duda el poder de Dios. Yo sé que esto lo van a ver algunos líderes, algunos pastores. Armando Herbert Duque no pone en duda el poder de Dios, pero Dios también nos ha regalado la medicina, Dios también nos ha regalado personas que han estudiado la conducta del ser humano y pueden ayudarnos. Entonces, ¿qué consejos nos regalarías tú para combatir desde nuestra cotidianidad la ansiedad? bueno, mira, antes de entrar en esa serie de, de- de recomendaciones, quería aportarte otra cosa. Resulta y pasa que hay una serie de estudios a nivel ocupacional con respecto a la ansiedad, ¿ya? Y cómo ésta se ve reflejada en la productividad de una empresa, ¿ya? Y son estudios de del siglo pasado, o sea, no son estudios ni siquiera de este siglo,
sino del siglo pasado. Y, y, y definitivamente la ansiedad, cuando lleva o cuando se canaliza de una forma adecuada, lleva al ser humano a ser más productivo, ¿ya? A ser más productivo. ¿Ya? Se ha tenido, digamos que, la percepción equívoca de que el estrés y la ansiedad deberían sacarlos del entorno laboral. Así como tú dices, no, es que en la Biblia no se ve reflejada, digamos, este tipo de conductas en los salmistas. Pero es que no se trata de que se vea reflejada, es que están ahí, que no hemos visto nosotros más bien y no hemos analizado más bien, pero eso está. Y a nivel, digamos, ocupacional, eh, se ve que la ansiedad influye positivamente en el rendimiento y la productividad. ¿Ya? Son estudios científicos. ¿Ya? Y seguramente, digamos que ya para tomar las recomendaciones, seguramente lo primero es conocer qué es la ansiedad en sí. Conocer, saber cuándo se presenta, cuáles son los síntomas que ya estamos hablando y saber identificarlos en el momento para poder hacerle frente cuando sea necesario. Nosotros no podemos, como psicólogos, decirle a una persona que no conoce lo que está padeciendo que lo supere. O sea, es difícil. Ya, es difícil y hasta imposible, diría yo, que si tú no conoces algo que te es un problema, lo puedas superar. O sea, tienes que conocer, tienes que conocer. Entonces, lo primero es eh, informarse, no desinformarse, informarse, ¿ya? Buscar ante fuentes confiables información que te ayuda a conocer qué es la ansiedad. Y entender sobre todo que la ansiedad nos ayuda cuando la utilizamos de una buena manera. Entenderlo, luego de conocerla, entenderlo, poner eso en práctica y utilizarlo para sacarle el mejor provecho. ¿Ya? O sea, es que si algo te genera ansiedad, digamos que eso quiere decir que estás vivo y que tienes una herramienta para superar ese algo que te genera miedo, temor. ¿Ya? Entonces, comenzando por ahí. Y segundo, cuando ya es cuando es patológico, lógicamente, yo recomiendo siempre buscar ayuda profesional. Es vital, vital. Y luego acompañar. Si tú acompañas a una persona, si tú, esas tareas que el profesional le asigna a esa persona, la acompañas, si le preguntas, bueno, mira, Simón, ya hiciste tal cosa que te dejó el profesional, eso le va a ayudar mucho a esa persona que pasa por ese cuadro de ansiedad. Ahora que hablas del acompañamiento, eh, ¿qué consejos prácticos, aparte de ese que nos das, puedes darnos para hacer un buen acompañamiento? Antes de que me respondas la pregunta, quiero decirle a quienes están conectados ahorita que si tienen algunas preguntas en torno a este tema, pueden irlas colocando aquí en, no sé cómo se llama eso, bueno, en ese chat, en ese chat, para ver si se pueden responder. No nos pregunten quién va a ganar el mundial porque no somos pitonizos ni nada de eso. Entonces, solamente sobre la temática que estamos trabajando ahorita. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué otros consejos, aparte del que ya nos diste, nos puedes regalar para cuando tengamos la oportunidad de acompañar a personas que ya estén sufriendo ansiedad patológica? Bueno, lo primero, como les decía, la ayuda profesional. El acompañamiento es simplemente estar pendiente de la persona, llamarlo. No vas a dormir con esa persona, ni tampoco vas a hacer las cosas por él, pero sí estar, simplemente hacer presencia en su vida. Eso genera, digamos que, vínculos de confianza y esos vínculos de confianza se transforman
en estabilidad emocional, ¿ya? Em, y bueno, practicar deporte es una estrategia muy sana. Para los que pues, me conocen, saben que yo llevo ya un tiempo practicando eh, deporte y eso me ha ayudado mucho con mis niveles de estrés y de ansiedad. Eh, Implementar el tiempo tuyo en cosas muy productivas para ti, que te gusten, es algo también desde lo ocupacional muy importante. Y bueno, si tú conoces a alguien que tiene problemas con la ansiedad y puedes eh, pedirle que te acompañe a hacer deporte o, no sé, a leer un libro o a una biblioteca, no sé, algo que puedan hacer juntos, que a ambos les guste y que les genere bienestar. Porque ese tiempo que pasa dedicado a eso le va a ayudar para controlar esos niveles y de estrés. La cocina, Qué por ejemplo, bonito, también. qué bonito. Estar para esa persona. Me gusta mucho ese concepto que nos das y compartir cosas que, que se puedan identificar juntos. A veces uno sataniza a las personas que están viviendo este tipo de problemáticas, ¿cierto? Lo más fácil es decir, pues, es una persona, bueno, en nuestro ámbito cristiano, yo no sé si todos los que nos están viendo son creyentes o no, o están relacionados con el ámbito cristiano, se sataniza mucho a las personas que tienen este tipo de trastornos, ansiedad, depresión, y lo peor que se hace es alejarse de la persona. Ay, ahí viene este, siempre con el mismo cuento, siempre con la misma vuelta, siempre con la misma vaina, ¿cierto? Y nos olvidamos de que ¿no? No estar plus, estar allí para la persona es una de las mejores terapias que existen para superar esa ansiedad. Eh, Somos un cuerpo, somos una comunidad, hemos sido creados para vivir en comunidad y creo que recordar eso que tú nos acabas de decir de estar es interesantísimo, interesantísimo. Pocos estamos dispuestos. Oye, aquí una pregunta de Vamos con las preguntas. ¿cuándo? Ahí va. Esto no lo teníamos preparado, así que jaja. ¿Cuándo es una ansiedad cuándo es una ansiedad patológica? Cuando, no, perdón, le quito la tilde. Cuando es una ansiedad patológica, debe ser medicado. Bueno, hay distintas formas. Desde lo psicológico, pues nuestro campo profesional no utiliza fármacos. Pero si ya es con un médico psiquiatra, puede recetar ciertos medicamentos, tratamientos medicados, sí, ya, sí lo pueden hacer. Pero yo creo que en lo particular digamos que las herramientas las tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos las herramientas para superar ya esto sin necesidad de los fármacos. Sin embargo, ya eso queda a criterio de cada profesional que pueda intervenir. Ok, por acá hay una sección de preguntas que me acabo de dar cuenta que aquí en estos cursos ¿Sí? hay una sección de preguntas y dice la pregunta, ¿qué hacer cuando una persona enfrenta una crisis de ansiedad? Bueno, lo primero es buscar eh, cosas, situaciones que le generen bienestar a la persona, ¿ya? En ese momento. Por ejemplo, que utilizar mucho, el agua es muy tranquilizante, entonces lavarle las manos, darle un poco de agua, eh, ese tipo de, digamos, elementos calmantes, tranquilizantes, ayudan mucho en esos ataques de ansiedad. Y bueno, yo creo que lo primero es eso, buscar que se calme, que se calme. Si tú conoces bien a la persona, sabes muy bien qué le agrada a él, qué le genera más tranquilidad. Entonces, incluso hay personas que, disculpa que me extienda un poco, que utilizan mucho el vínculo con los animales, ¿ya? Que de Mm. pronto, mascota, eh, buscan a la mascota para que esa mascota lo abrace o abrace él a esa mascota y así generar
esa tranquilidad que se necesita en el momento y estabilizar a esa persona. Interesante eso que dices de las mascotas, no, no tenía, bueno, como de muchas cosas de este tema, no tenía conocimiento de ello. Eh, ¿Lanzarte un balde de agua sirve? Ah, qué chiste malo. No sé ¿Es si posible pasar, ok, mira lo que pregunta aquí Rosaura, ¿es posible pasar de la ansiedad patológica al trastorno de pánico? es uno de los síntomas, es uno de los síntomas, pero eh, normalmente dentro de los síntomas que te mencioné a nivel cognitivo, la ansiedad se manifiesta en más bien que más que pánico, en miedo, ya, en miedo, ya, miedo a algo en particular, ya, a un peligro que tú percibes. Los trastornos de ansiedad, cuando llegan al pánico, es porque la persona es, es imposible en el momentico sostener y controlar la realidad mental que vive, porque percibe que hay un peligro muy fuerte pues cae en el pánico. Pero ya, o sea, de trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, no creo que sea posible. ¿Ya? Son cosas distintas, pero sí puede la persona con ansiedad padecer, eh, digamos que pánico, por decirlo así. Hay fobias, no sé si han escuchado las fobias. Eh, Hay fobias sociales, hay gente que va a exponer y no alcanzan a decir una palabra alguna porque sienten miedo a expresarse en sociedad. ¿Ya? Entonces, ese pánico es el del que te hablo. Pero ya el trastorno de pánico es otra cosa. Entonces ya tendría trastorno de pánico como tal, que tiene otras consecuencias. Interesante. Ok, mira, aquí hay otra pregunta. Depende de los diferentes tipos de personalidad, así será el nivel de ansiedad. Una personalidad colérico es más difícil manejar la ansiedad, ejemplo. ¿Si lo alcanzas a ver la pregunta? Sí, depende de los diferentes tipos de personalidad, si sale a nivel de ansiedad, ejemplo, una persona de colérica. Bueno, mira, la ansiedad, digamos que, como te digo, más que la ansiedad, es la percepción del peligro que tiene que ver con tu personalidad. La ansiedad, sea cual sea, este, la personalidad que tú tengas, se va a manifestar. Pero depende de cuál sea la percepción de tu entorno. Hay personas que son más temerosas que otras. Por ejemplo, si, de nada, Rochi, si por ejemplo a mí me sucede, no sé, un atraco, a mí me sucedió un atraco hace 2 meses. Yo al día siguiente estaba en la calle. Hay gente que no da para salir, ¿sí me explico? Pero es la percepción frente a ese hecho detonante, no la ansiedad como tal, ya, sino es la percepción frente a ese hecho. ¿Ya? Ok, gracias. Aquí hay otra preguntita en el cajón de preguntas. Dice, ¿los síntomas de la ansiedad son los mismos en todas las personas, raya, edades? En la Los, seccioncita de preguntas. los síntomas sí, los síntomas sí. Porque, como les decía, lo que varía es la percepción del peligro. ¿Ya? Cuando tú percibes el peligro es lo que varía, dependiendo tu vida, dependiendo tu historia emocional, tu sistema de creencias, ¿ya? Es lo que varía. Pero en cuanto a las edades, en cuanto al género, a la ocupación, los síntomas son unos más agudos que otros, ¿ya? Pero son los mismos. Ok, por acá se escuchan el fondo. Hay un cumpleaños por acá y tienen un grupo de mariachi. Está bien chévere. Ok, Yo creo que ok. arriba Hay una preguntita que dice, ¿la ansiedad puede ocasionar que una persona se vuelva perfeccionista? Mm, la ansiedad. Bueno, perfeccionista, digamos que en el sentido
de querer tener todo bajo control para que no tenga ningún evento que le haga daño. Ya, Armando está como que identificándose un poquito. Ya. Entonces, como listo, yo no quiero que me pase nada en ese viaje, tengo que tener todo bien, entre más ordenado tenga todo, es mejor, porque eso significa que menos probabilidad de que algo me ocurra voy a tener. Entonces, hacia ese sentido, sí, ya, hacia el perfeccionismo. No el perfeccionismo de un obsesivo compulsivo, no, sino el perfeccionismo de evitar de que algo me ocurra. Ya. Ok, gracias. Uy, eso me golpeó así fuerte la cosa. Sentí ese golpe en las costillas. Otra pregunta más que quieran, aprovechen que aquí está Rafa. Oye, Rafa, ¿cómo te encontramos en Instagram? ¿Cómo podemos, si algún día queremos hacerte una consulta, queremos que nos acompañes en un proceso o que acompañes a un familiar, ¿cómo te encontramos? Bueno, tengo un perfil psicológico que se llama @psicología cotidiana. Psicología cotidiana. Estoy pues iniciando ahí todos estos temas de interés y que son muy, muy importantes tener claro porque alrededor de estos temas hay mucha desinformación y es por eso que se nos ha hecho a nosotros como profesionales en el campo de la psicología ayudar debido a esa desinformación que hay alrededor. Entonces, por ahí también puedo escucharles y tratarles desde lo psicológico. Entonces, psicología cotidiana. @psicología cotidiana. Bueno, ahorita cuando terminemos acá, te voy a colocar una fotico ahí en las historias con tu, ¿cómo se llama eso? Ah, tu Perfil. cosito, para que todos puedan seguirte también, para que si en algún momento psicología cotidiana, así como lo colocó Gabriela, Sí, sí. ok, psicología cotidiana. Ah, por aquí veo el cajón de preguntas que se está moviendo, el cajón de preguntas. Ok, hay una pregunta que dice, ¿qué primeros auxilios nos podrías compartir para manejar una situación de crisis de ansiedad? Bueno, toca repetir la que dijiste ahorita. Sí, buscar elementos que generen o que vinculen a la persona con algo que sea estabilizante y agradable, ¿ya? Yo les coloco un ejemplo de que hay personas que utilizan mucho el agua. El agua genera esa sensación de bienestar. Entonces pueden utilizar el agua, no echar un baldado de agua fría, un capítulo de Yao y una compañía. Pero sí, por ejemplo, las manos, untarte tú con agua y pasarle por aquí, por el cuello, no sé, algo que le genere bienestar. Y si conoces a esa persona, buscar elementos que tú sabes y conoces, le generen ese placer beneficioso. ¿Ya? Les colocaba el ejemplo también de que pueden utilizar los animales, las mascotas, como por lo general los gatos son más estables emocionalmente que los perros, los gaticos, generan también de bienestar. Ok, hay otra preguntita por acá que dice, No, no. ¿podemos ser productivos con ansiedad o puede variar? Ya tocaste un poquito ese tema al inicio. A nivel ocupacional hay estudios que revelan categóricamente que la ansiedad bien dirigida puede mejorar los índices de productividad. ¿Ya? En otras palabras, si tú utilizas bien, conociendo qué es la ansiedad, la utilizas bien cuando surge, eh, te puede ayudar a ser más eficiente en tu trabajo. Ok, ok. Entonces, bien utilizada puede Y en ayudar. tu vida, en todos los campos de tu vida. Si practicas un deporte y hay retos en el deporte que practicas, la ansiedad te va a ayudar. Porque recuerden que hay manifestaciones fisiológicas de la ansiedad, ¿ya? Que te predisponen, un componente neurofisiológico que te predispone a activarte y a tratar de vencer ese,
ese reto que tienes al frente, que es el peligro que tienes al frente. No te va a hacer daño, pero tú lo percibes como un peligro porque es algo que te reta. Entonces la ansiedad te ayuda a superarlo, claro, claro que sí. Ojalá la ansiedad me ayude a superar el examen. Pero bueno. Ok. Más preguntas. Más preguntas, si no. Oh, hay una preguntita por acá en ese cajoncito de preguntas. Dice, ¿qué opinión merecen estos temas desde el punto de vista espiritual? Durante muchos años se han atribuido estas enfermedades a asuntos espirituales a tal punto de no dar la importancia que se merecen. Esa pregunta es Vale. importantísima. Y bueno, ahí me uno yo a responderla como teólogo. Oye, Sí, y me se ha interesa. convertido esto como, como en un mito, como en un mito que hay que satanizar. No se toman desde el punto de vista de enfermedades, sino de ataques demoníacos. Antes, cuando no había forma de expresar muchos fenómenos, se utilizaban los fenómenos sobrenaturales. Y eso es importante y es válido para esas épocas. Pero ahora que tenemos tantos estudios, que hemos conocido esto, no podemos cerrarnos a reconocer la posibilidad de que lo que antes, hace 50 años, cuando no habían estos estudios, pensábamos que era una posesión demoníaca, es una enfermedad. Es una enfermedad. ¿Cuántas personas no fueron maltratadas? ¿Cuántas personas no sufrieron? ¿Cuántas personas no fueron golpeadas en su autoestima, en su personalidad, en su psicología? Porque las satanizaron, las trataron muy mal en ese tiempo. Entonces, creo que tomarse esto en serio y hacer estos espacios, yo creo que por esto es lo que siento que el Señor me ha impulsado en este momento, a tener estos espacios para ir desmitificando eso, desmitificando estas enfermedades que son enfermedades, que ya está comprobado que no solamente son manifestaciones de otras cosas, sino que ya en sí son trastornos que según los estudios que se han dado y lo que tú nos has comentado, se han declarado de esta manera. Entonces, reconocer esto es el primer paso, Luis, para, para ir desmitificando, ir desatanizando estas enfermedades y poderle dar un mejor acompañamiento desde lo pastoral. Por eso es muy importante y no quería dejar pasar la pregunta del qué debemos hacer para acompañar a una persona que esté con esto, porque muchas veces lo que hacíamos era la orábamos, la ayunábamos, la vigilábamos y si no salía de esto enseguida, entonces la desechábamos, porque ya estaba endemoniada y ya, no. Estar, me gustó y me gustó mucho esa respuesta que me diste, estar allí para la persona, estar allí para la persona, acompañarla. Sí, se han cometido muchos abusos y parte de esto que estamos haciendo, de esta iniciativa a la cual amigos como Rafa y otras amigas y otros amigos más se están uniendo, ya no van a ser solo cuatro directos, ahora van a ser 5. Hay un amigo y ese va a ser bien chévere que está trabajando con la Universidad Minuto de Dios en un equipo interdisciplinar que está trabajando las temáticas de esto, de salud mental. Va a estar hablando acerca de espirieducación. Y yo sé que si el Señor permite, esto va a ser como una bola de nieve que va a ir creciendo. Entonces, esa pregunta que tú nos haces, Luis, es muy importante y es la base del por qué estamos haciendo esto aquí. Yo sé que tal vez parezca pequeño, no sé hasta dónde irán a trascender esto que estamos haciendo aquí esta noche de lunes, pero creo que es muy importante tener eso en cuenta. Hay que visibilizar esto, hay que visibilizarlo, hay que mostrarlo y hay que desmitificarlo. Y más importante aún, desatanizarlo, porque son enfermedades. Ya hay que dejar de espiritualizar la gripa. No, son enfermedades, nuestro cuerpo se enferma, nuestra mente se enferma, nuestro corazón se enferma, nuestro ser se enferma, entonces necesitamos que eso se reconozca para darle un buen tratamiento y un buen acompañamiento desde lo pastoral, desde lo espiritual, desde lo psicológico, desde lo anímico, desde lo familiar y desde todas las áreas. No sé si tú quieres complementar algo allí, Rafa. Bueno, sí, igual yo creo que tú lo dijiste todo, pero es importante entender la salud mental como un problema de salud pública que recientemente veíamos que hubo una balacera en Estados Unidos eh, y eso evidencia que la sociedad necesita que la iglesia asuma un rol más activo en cuanto a la salud
mental se refiere. Ya está completamente, digamos que infravalorado el término de herencia espiritual, que porque tú lo heredaste de tus familiares y ese poco de cosas, una, unas locuras tremendas. Y es hora de que la iglesia se coloque el overall, como dicen por ahí, ¿cierto? Y trabaje por eso también, trabaje por la salud mental, no solamente ya la física, o por los enfermos de cáncer, por los, no sé, enfermos terminales. Esto también es importante y esto conlleva a la destrucción del ser humano también. Entonces, la iglesia debe asumir un rol más activo como una institución social en este tema. Ok, gracias, Rafa. ¿Hay otra preguntita o no hay otra preguntita? Reviso acá. No tenemos más preguntas. Creo que llevamos ya unos 45 minutos. Yo creo que para no cansarnos más y para no cansar a los que van a ver el video, entonces vamos a... Hay una pregunta aquí. Vamos a ver. A los índices elevados de cortisol. Me estás leyendo Marian Rojas. Está pues, genial. Es mi psiquiatra favorita. Mi psiquiatra favorita, favorita, favorita. Me encanta Marian Rojas. Entonces, gracias, Rafa, por este tiempo. Gracias por sacar el tiempo de estar en tu casa, descansando, viendo una buena película, hablando con tu esposa, no sé, haciendo cualquier otra cosa y regalarnos este momento, este espacio muy especial que sé que va a ser de mucha edificación para muchas personas. Yo espero que cada uno de los que estamos viendo pueda compartir este video ahorita que salga. No le dé pena compartirlo. Yo sé que no somos los más lindos del mundo, pero la idea no es que nos vean unos modelos aquí, sino que escuchen lo que estamos conversando, ¿cierto? Escuchen lo que estamos. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias Gracias. a todos y bueno, ya saben, cualquier cosa, siempre estamos aquí a disposición para escuchar y para ayudar. ¿Nos repites, por favor, la dirección de tu proyecto? Psicología cotidiana. @ psicología cotidiana. En Instagram solamente, estás ahora. Solamente Instagram por el momento. Ok, gracias Rafa y gracias a cada uno de ustedes. Les espero el próximo, bueno, estaré anunciando la fecha, en el transcurso de esta semana estaré anunciando la fecha, no sé si puede ser el próximo lunes o no sé, les estaré anunciando la fecha. Va a estar una amiga, una vieja amiga, la conocí cuando apenas ella estaba comenzando a estudiar psicología hace mucho, no, tampoco hace muchos años, no es tan vieja, hace muchos años que va a estar acompañándonos hablando sobre el tema de la depresión. Les espero a cada uno de ustedes y muchísimas gracias. Bendiciones a todos.